A Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 23. Gracias, hermano. Santiago 1, 23 al 27. Santiago 1, 23 al 27. ¿Ya estamos ahí? Lo leo en voz alta y me siguen con su vista. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oramos. Padre, te damos gracias el día de hoy por tu bendita palabra. Gracias porque nos has permitido estar el día de hoy acá, por tus misericordias, por tu gracia, es que estamos acá. Nos hemos reunido como un pueblo, somos una familia y queremos hacerlo siempre, Señor, en comunidad. Queremos crecer en comunidad, queremos crecer en familia, como hermanos, como amigos que somos en Cristo Jesús. Hoy permítenos también aprender como familia. Hoy permítenos crecer como familia a través de cada uno de estas palabras que acabamos de leer y vamos a meditar en ellas. Espíritu Santo, háblanos el día de hoy a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amén. La idea central del mensaje del día de hoy es que el creyente no solo escucha la palabra de Dios, sino que también permite que transforme su vida, que transforme su lengua, que transforme su amor al prójimo y que transforme su santidad. Gracias, amor. Perdón. Ese es nuestro tema central del día de hoy. Y es que estamos en una época, hermanos, donde los espejos han ido mejorando. Los espejos han ido mejorando. Los espejos en el tiempo de Santiago, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Pedro, en el tiempo de Jesús, los espejos eran turbios. ¿Sí me entendieron la palabra turbios? No se miraba, tu rostro no se miraba como un espejo el día de hoy. Hoy hay espejos tan hermosos que hasta te ves la arruga, te ves el poro que se te abrió en tu piel, pero antes no habían espejos bonitos. Pero hoy hay espejos hermosos y en todas partes encontramos espejos. Antes de salir de la casa, por lo menos todos nos miramos un segundo en el espejo antes de salir de la puerta. Mi papá dice que él se rasura pelón para no andarse viendo en el espejo. Porque se levanta y pues no se le hace el gallo. Él siempre mantiene el look. Entonces yo creo que deberíamos de seguir el mismo ejemplo, ¿no? Todos rapados. Pero todos en algún momento antes de salir de la casa tenemos que pasar por el espejo. Yo les pregunto, ¿cuántos espejos hay en su casa? ¿Ah? Porque le digo a mi esposa que a mí me gustan los espejos grandes para verte todo completo. Le digo, ¿qué me sirve solo verme de aquí para arriba si no me puedo ver los pies? Le digo. Entonces le digo, cuando ya construyamos los baños en la iglesia, le digo, en el baño de las mujeres, que es las que más van a necesitar, les vamos a poner, le digo, un súper espejo
acá de frente y un espejazo así, le dije yo, para que se puedan ver allí. Y hasta le vamos a poner letritas para que tomen sus selfies. No es cierto. Pero todos tenemos espejos, todos nos queremos ver bien. ¿A poco queremos andar desarreglados, despeinados? Todos queremos andar bien, queremos presentar una buena imagen. Por eso es que nos miramos en el espejo, para asegurarnos de que nuestra apariencia esté bien. Ahora, si vemos el cabello desordenado, ¿qué hacemos? Lo peinamos. Si hay algo en el rostro que no va acorde, ¿qué hacemos? Lo limpiamos, lo arreglamos, ¿no? Gloria a Dios por el maquillaje. Pero imaginen a una persona que se mira en el espejo, ve todo lo que necesita corregir y le vale corregirlo, sale de su casa así como se despertó. ¿Se pueden imaginar a una persona así? Y no le importa cómo se vea. Y que estuviera hoy sentado aquí en la iglesia. Más si tiene el pelo como yo, hermanos, no, yo me tengo que echar agua todos los días. Se me esponja así, se me hace así el cabello. ¿Por qué les estoy hablando del espejo? Se preguntarán ustedes. Santiago está diciendo que muchos creyentes hacen exactamente lo mismo con la palabra de Dios. Este libro, que pareciera insignificante, que pareciera un libro grueso para leer y aburrido, con muchas letritas pequeñas, unos lo pueden ver como un libro que me habla acerca de la moral para ser mejor el día de mañana. Pero muchos pueden ver este libro, hermanos, pero en realidad nos sirve como un espejo. Este libro me hace ver mi reflejo, y no solo mi reflejo externo. Este libro expone mi reflejo interno. Este libro es como un rayos X. Viene y me pasa un examen en el corazón, en mi mente. Este libro descubre mis pensamientos. Este libro expone los pensamientos de mi corazón. Este libro saca lo malo que hay dentro de mí. Es como un espejo. Porque muchos escuchamos la palabra de Dios todos los domingos, todos los miércoles. Y muchos la escuchan todos los días en alguna predicación en YouTube. Y probablemente muchos leen la Biblia cada mañana. ¿Cuántos leen su Biblia cada mañana? Nadie levantó la mano, hermano. ¿Es en serio? ¿O nadie quiso levantar la mano? Por respeto. Probablemente muchos conocen doctrina, teología. Pero al salir de este libro, al cerrarlo, continúan, viviendo una vida igual. No hay cambio. No hay cambio. Por eso Santiago termina el capítulo con una pregunta: ¿qué clase de cristiano eres? ¿Uno que solo escucha o uno que permite que la palabra de Dios transforme su vida? ¿Cuál de esos somos nosotros? ¿El que escucha o el que escucha y se deja transformar? ¿Cuál somos? Bueno, vamos a ir deshebrando cada uno de estos versículos. Y punto número 1 es: la palabra de Dios es un espejo que revela nuestra verdadera condición. ¿Qué es la palabra de Dios? Un espejo que revela nuestra verdadera condición. Y dice así el versículo 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Santiago está comparando la Biblia entonces con un espejo. Un espejo no cambia nuestro rostro. Un espejo nos dice cómo está nuestro rostro. Un espejo nos revela, nos da a entender la realidad de cómo estamos.
Ahora imagínense ustedes un espejo que puede ver la realidad espiritual que hay dentro de nosotros, nuestro interior. Esa es la palabra. La palabra está revelando nuestro pecado. La palabra está revelando nuestro orgullo. La palabra está revelando nuestra falta de amor. La palabra está revelando nuestra necesidad que tenemos todos los días de Cristo. Eso es lo que hace la palabra. Cuando yo leo la palabra y escucho la palabra a través de mi lectura, porque la leo en voz alta, y ahí está mi esposa de testigo, no puedo yo leer con la vista. Yo tengo que leer cualquier libro en voz alta. Entonces yo estoy leyendo la Biblia en voz alta y de repente comienzo a hablar solo, como que estuviera loquito, en serio. Y hablo solo y mi esposa me dice, ¿estás hablando conmigo? Y le digo, no me hagas caso, estoy hablando yo aquí con la palabra. ¿No? Y estoy hablando yo y ahí como que alguien me respondiera y entonces de repente, ¡pam!, la palabra como que me diera un tiro, hermanos, un balazo en el corazón y me desangro, me compunjo totalmente de corazón y me doy cuenta, esto necesito cambiar en mi vida. Eso deberíamos de estar haciendo con ella. El problema está en que solo a veces la vemos, la observamos, la leemos y hasta ahí. Y hay un gran problema que tú y yo tenemos. Dile al que tienes a un lado, hay un problema que tú y yo tenemos. ¿Sabes cómo se llama ese problema? Ahora dile, tú y yo tenemos amnesia. ¿Sí saben qué es amnesia? Se nos olvidan las cosas. ¿Ya? Entonces tú y yo tenemos amnesia espiritual. Ese es el problema. Se nos olvida. Se nos olvida. ¿Por qué? Porque venimos en un sistema, desde preescolar traemos este sistema. Estudiamos para salir bien en el examen, pero no estudiamos para aplicarlo a nuestra vida. Entonces el problema está desde el sistema de educación. Porque no nos enseñan a estudiar para que ese estudio lo apliquemos a nuestra vida y podamos ser personas más educadas, personas más coherentes, personas con pensamiento crítico. No, crecemos solo para salir del momento. Estudiamos para salir bien, pero el día de mañana se me olvidó todo lo que estudié. Yo solo necesitaba sacar el 100, el 90 en el examen. Con que pasara de panzazo, ya la hice. Y entonces todos crecemos en esta cultura de leer por salir del momento y cumplir con un objetivo. Pero nadie lee para aplicarlo a su vida. Son pocos los que hacen eso. Y esos pocos que hacen eso son exitosos. ¿En serio? Porque lo que aprenden lo absorben como esponja y lo llevan a la práctica. Nosotros deberíamos de ser ese tipo de personas y ya no seguirnos guiando por el mismo sistema de educación. Cuando tú te aprendes un versículo, no te lo aprendas porque el pastor me dejó de tarea aprenderme un versículo de memoria. Y el miércoles lo traigo de memoria, lo digo, pero el día de mañana llega jueves y se me olvidó. El hombre del ejemplo que está mencionando Santiago observa que dice cuidadosamente su rostro. El hombre está viendo lo que necesita corregir. Pero ¿qué hace el hombre? Se aleja y continúa exactamente igual. Porque él se vio que es natural. Así soy yo. Si me van a amar, que me amen así como soy. Todos hemos escuchado esa frase, ¿no? Y así ocurre cuando alguien escucha un sermón o cuando alguien escucha la palabra de Dios o la lee en voz alta y dice, qué predicación más bonita o qué lectura más bonita. Está bien padre lo que acabo de leer. Salgo de la casa, voy caminando rumbo al mercado y de repente en lo que quiero pasar la calle, alguien pasa ¡pum! Y se nos sale la grosería, ¿no? Y lo maldecimos. Entonces esa parte nunca cambió en nosotros.
Leímos la palabra, dijimos qué padre, qué bonito, pero ninguno de nosotros cambió, seguimos igual. Tenemos que dejar que la palabra cambie en nuestras vidas. La palabra nunca fue dada, hermanos. La palabra de Dios no fue dada para informar. Desde el principio su palabra fue dada al hombre para transformar. Entonces, la palabra no solamente es una información. La palabra es una información que transforma nuestras vidas. Ahora digan conmigo, estamos en la lucha. Estamos en la batalla. ¿Ok? Aquí, esta palabra no es así como que digan, oye, no, porque ni yo, hermanos, yo no he podido ser hacedor de la palabra. Quien me diga, yo soy un excelente hacedor de la palabra, yo siempre digo este chiste, no, ya debería haber muerto y estar en el cielo. Porque ya cumplió el propósito, ya es perfecto. Pero todos estamos entonces en esta lucha. Y Santiago quiere que aprendamos a vencer esta tentación de no querer estudiar las Escrituras. Cada vez que abramos nuestra Biblia, deberíamos de preguntarnos tú y yo, ¿qué quiere mostrarme Dios en este pasaje? ¿Qué debo de cambiar en mi vida? ¿Qué pecado debo de abandonar? Dios, todo pecado oculto aquí, revélamelo, sácalo a la luz. ¿Qué área de mi vida necesita parecerse más a Cristo? Deberíamos de hacernos estas preguntas cada vez que abrimos la Biblia. Y no solamente leerla por leer. Cualquiera la puede leer por leer. Pero nosotros como discípulos de Cristo deberíamos de adentrarnos al texto, hermanos, de adentrarnos a la lectura, al estudio de la palabra y es como que estuviéramos con Dios, porque Dios está presente, hermanos, y es un diálogo entre Dios y nosotros. Es un tiempo donde entramos a la presencia de Dios para poder aprender de Dios mismo a través de lo que Él ya dijo. Es su palabra. Y ese es, en el versículo 25 es nada más y nada menos lo que está explicando. Miren, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál ley? La de la libertad. Y persevera en ella, no siendo oidor, ¿cómo dice? Ya vieron que con eso vamos a batallar. Sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Ese es el punto número 2. El creyente que persevera en la palabra experimenta la bendición de Dios. Santiago presenta este contraste. Mientras uno lee y olvida, el otro lee y permanece. Porque uno está dejando que la palabra lo transforme. Esta expresión, mira atentamente, dice, la perfecta ley. Esta expresión, mirar atentamente, ¿qué significa? Significa inclinarse cuidadosamente para observar. Es decir, en psicología, hermanos, esta expresión es muy importante cuando el psicólogo va a escuchar a la audiencia. Entonces viene el hombre, la persona, la mujer, que le va a decir sus problemas, y el psicólogo entonces lo que hace es esto. Se inclina para, no sé si estaba observando y prestando atención, pero es una muestra de prestar atención y está comunicándole a la otra persona que lo que le está diciendo le está interesando. Entonces la persona abre más su corazón y se expresa con la gente. Entonces esta persona lo que hizo fue inclinarse y prestar más atención. Te estoy escuchando. Habla. Y lo ves a los ojos. Entiendo tu situación. Eso es mirar atentamente. Es inclinarse cuidadosamente para observar. No es una lectura superficial.
es estudiar la palabra con atención. Y luego añade, miren, y luego añade diciendo, y persevera en ella. Entonces, hermanos, no basta solo con el sermón del domingo. ¿Ok? No basta tampoco solo con el sermón del miércoles. Todos los días deberíamos de estar mirando atentamente a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es perfecta. ¿Cómo es la palabra de Dios? Perfecta. Esta ley perfecta, esta palabra perfecta está hablando de todo el evangelio. Está hablando de toda la revelación de Dios que conduce a la verdadera libertad. A esta libertad que está hablando aquí el profeta, Santiago. ¿Por qué, hermanos? Porque la verdadera libertad nos muestra que el pecado nos esclaviza. La verdadera libertad nos muestra que la obediencia libera. Eso es lo que hace la verdadera libertad. Jesús dijo, conoceréis la verdad. ¿Ya ven cómo no lo sabemos? Porque la verdadera libertad, hermanos, no va a consistir en hacer todo lo que yo quiero. Eso no es libertad. Tener la libertad en Cristo consiste en poder hacer aquello que agrada a Dios. Esa es la verdadera libertad. ¿Y cuál es la bendición? Porque dice que todo aquel que se vuelve en hacedor de esta obra será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Cuál es esta bendición? Santiago no promete riquezas. Santiago no promete ausencias de problemas, no. Santiago está prometiendo que Dios bendecirá una vida que es obediente, que es hacedora de la palabra. Y ustedes dirán, entonces, ¿me conviene? ¿Me conviene ser obediente? Yo te voy a decir, claro que sí. Te conviene ser obediente. Te va a ir bien si eres obediente. No midamos el éxito espiritual, hermano, por cuánto sabemos, sino por cuánto obedecemos. Por cuánto obedecemos. Número 3, la verdadera religión transforma nuestra manera de hablar y nuestra manera de amar. Eso es lo que transforma la verdadera religión. Santiago va a destruir una falsa espiritualidad que existía en aquel tiempo y que sigue existiendo lamentablemente el día de hoy. Hay un montón de religiosos. Por todo critican a la iglesia. Por todo critican al hermano. Es que usa los rulos largos. Es que se peloneó. Es que usa la barba larga. Es que tiene un tatuaje. Es que no se pone traje. Es que aquel sí se pone traje. Y hay una bola de críticos religiosos en el internet que no dejan hacer la chamba de predicar el evangelio, hermanos. ¿En serio? A eso debería censurar YouTube. Perdón, hermano, de repente me encelo. Si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena, ¿ya vieron dónde está el problema? Por eso les digo que YouTube los debería de censurar. Sino que engaña su corazón, la religión de ese hombre es vana, no sirve, es vulgar. Una persona puede asistir a la iglesia, puede cantar, puede servir, puede conocer la doctrina y aún así tener una religión vacía. ¿Cuál es la primera evidencia, hermanos? ¿Cuál es esa primera evidencia de una verdadera religión que transforma nuestra manera de hablar y nuestra manera de hablar? Número 1, alguien que sabe dominar su lengua. Alguien que sabe dominar su lengua. Porque la lengua revela el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca.
Entonces, lo que sale de nuestra boca está revelando lo que hay dentro de nuestro corazón. Así de fácil. Un creyente, hermanos, puede levantar las manos para adorar. Hasta arriba. Y horas después, puede estar destruyendo a alguien con sus palabras. La lengua es importante. Miren, hermanos, la lengua va a hablar muchísimo más de nosotros que nuestra vestimenta. La lengua va a hablar muchísimo más de nosotros que cómo andamos peinados, que qué zapatos traemos. La lengua va a reflejar si nos parecemos a Cristo. Segunda evidencia, ama al necesitado, porque dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de ese hombre, de ese tal, es vana. Y el versículo 27, la religión pura y sin mácula, sin mancha, sin error, delante de Dios el Padre es esta, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En aquella cultura, hermanos, los más vulnerables eran los huérfanos y las viudas. ¿Qué creen ustedes hoy en día que es lo más vulnerable? ¿Ah? ¿Creen que podemos cerrar la puerta? Para que no nos distraiga el ruido de afuera. ¿Qué es? ¿Ustedes creen esto sigue siendo lo más vulnerable el día de hoy? Los huérfanos y las viudas. Hermanos, este pasaje y muchos más en la escritura, y estudiando un poco la historia de la iglesia, me ha pegado muchísimo en el corazón. Como iglesia estamos más preocupados en las actividades. Como iglesia a veces estamos preocupados más en las luces. Estamos más preocupados por bocinas, por buenos instrumentos, por los mejores micrófonos, por las mejores sillas, por el mejor auditorio. Y a veces nos comparamos porque Salomón le echó oro. Hermanos, traigan todos sus oros y los vamos a echar en los cimientos de la iglesia. Y a veces nos preocupamos por cosas, dice aquí, vanas. Y como iglesia nos deberíamos de estar preocupando por la verdadera religión que delante del Padre nuestro Dios es pura y sin mácula. Esa verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. El apóstol Pablo da una enseñanza grandísima a los corintios con respecto a las viudas. ¿Qué deberíamos de hacer como iglesia con respecto a las viudas? La primera iglesia, hermanos, las sustentaba. Vivían en la iglesia las viudas. Bueno, antes no existían templos, ¿no? Pero vivían ahí con ellos. Alguien adoptaba a la viuda. Pero si la viuda tenía hijos que la podían sustentar, pues Pablo le está ordenando a esos hijos, hey, hazte cargo de tu mamá. Hazte cargo de tu papá. Pero si no tienen, como iglesia, hagámonos cargo de este tipo de personas. ¿Cuántos huérfanos no hay hoy en día, hermanos? Que se han quedado sin papá y sin mamá y han salido adelante. Como iglesia deberíamos de ponernos la mano en el corazón por un momento, hermanos, y comenzar a cumplir con la gran religión pura y sin mácula delante de Dios. Este era el ministerio de Jesús. Un ministerio lleno de compasión. Un ministerio que predicó del reino de Dios, alimentó a los hambrientos. Aunque ellos fueran malagradecidos, pero los alimentó. Consoló a los afligidos. Jesús vino y cuidó al necesitado. Y el día que él estaba en la cruz, le dijo a Juan, hey, hazte cargo de mi mamá.
Y ese es el corazón de nuestro Cristo. La verdad y el amor, hermanos, el conocimiento y el amor deben de caminar juntos con nosotros. Porque el conocimiento sin amor es vanidad. Pero el conocimiento con amor, hermanos, es acción, es fe. Por un momento deberíamos de preguntarnos el día de hoy, ¿mis palabras están edificando? ¿O estoy destruyendo con lo que digo? Y punto número 4, hermanos, la verdadera fe vive en santidad en medio de un mundo corrompido. Esa es la verdadera fe. Dice al final, después de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, dice, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago termina recordándonos el llamado a vivir una vida en santidad. La palabra que utiliza es guardarse. Y esta palabra guardarse, guardaos, guardarse, guardar algo, viene de una idea que implica estar en vigilancia continua. Vas a ser un velador de tu vida. Vas a estar velando continuamente. Vas a estar vigilando. Vas a estar atento. Porque aquello puede entrar por tus ojos, aquello puede entrar por tus oídos, aquello puede entrar a tu corazón y puede comenzar a destruir. Tú y yo vivimos en este mundo, hermanos. Un mundo terrible, perverso, satánico. En serio. Más adelante vamos a ver, la sabiduría de este mundo es satánica, es diabólica, es malvada. Y nosotros no deberíamos estar viviendo conforme al sistema de este mundo. El mundo debería de comenzarse a doblegar al sistema de Cristo, al reino de Dios. ¿Pero sabe por qué no lo hace? Porque la iglesia ha dejado de proclamar el reino de los cielos en la tierra. Y necesitamos proclamar su reino en medio de este mundo. Todos los sistemas de valores que se oponen a Dios, hermanos. El orgullo, el materialismo, la inmoralidad, el egoísmo, la idolatría. Todo esto se opone a las ideas de Dios. Y Dios nos está llamando a reflejar el carácter de Cristo en medio de una sociedad que rechaza su voluntad. La santidad, hermanos, no consiste en evitar el pecado. Consiste en pertenecer completamente a Dios. Porque cuando pertenecemos a Dios, tú odias el pecado. Te da asco, te da ganas de vomitar. Y Santiago termina el capítulo, hermanos, con 4 verdades fundamentales para nuestra vida. Y esto es lo que nos vamos a llevar a nuestra casa el día de hoy. Número 1, la palabra de Dios revela quiénes somos. La palabra de Dios revela quiénes somos. Ahora digan ustedes, la palabra de Dios revela quién soy. Ahora yo te pregunto, ¿quién eres tú? Tengo 2 oídos para oírlos. ¿Quiénes son ustedes? Sigan proclamando las verdades del Evangelio. ¿Quiénes son? Hijos de Dios, ¿qué más? Propiedad de Él, o sus siervos, ¿qué más? Herederos de su gloria. No paren de proclamar su identidad en Cristo. Son escogidos, son amados, son perdonados. Son sus criaturas y nuevas criaturas. Número 2, la obediencia constante, hermanos, trae la bendición del Señor. Cuando tú y yo obedecemos, hay bendición. Hay bendición. Yo le digo a mis hijos, cuando ustedes desobedecen, no hay bendición, hijo. Hay varita, le digo. Pero si ustedes obedecen, no hay vara, hay bendición. Sean inteligentes, les digo yo.
Número 3, la fe verdadera se demuestra en nuestras palabras y en nuestro amor por los demás. Ahí se demuestra nuestra verdadera fe. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces la fe tiene que ir con acción. Y número 4, el creyente está llamado a vivir en santidad en medio de un mundo corrompido. ¿A qué estamos llamados? A vivir en medio de un mundo corrompido. Vamos a vivir en santidad. Jóvenes, vivir en santidad no es estar fuera de moda. Vivir en santidad es que tu vida se incline a la voluntad de Dios. Hombres, vivir en santidad, hombres y mujeres, adultos, papás, mamás, vivir en santidad no es volvernos religiosos y juzgar a los más jóvenes por su apariencia. Es lo mismo, hermanos. Es inclinarnos a hacer la voluntad de Dios. Si todos realmente nos pusiéramos a poner en práctica la palabra de Dios cada día, hermanos, dejaría de existir el estarnos juzgando unos a otros y criticando unos a otros. Porque todos miraríamos a Cristo a través de nosotros. Jesús no solo escuchó la voluntad del Padre, hermanos. No. Jesús obedeció perfectamente la voluntad del Padre hasta la muerte de cruz. Nunca hubo engaño en su boca, hermanos. Nunca. Y yo te quiero invitar, hermanos, así como Santiago nos está invitando el día de hoy. Todo el libro de Santiago es un libro que examina nuestra vida. Todo el libro de Santiago. Y yo te quiero invitar el día de hoy que tú puedas verte ante un espejo. Y que el Espíritu Santo deje ver todo lo que necesita ser cambiado en tu vida. Todo. Si tu conciencia comienza a decirte que esto es malo, déjalo. Y si tu conciencia está tan cauterizada, entonces necesitamos llevar nuestra conciencia y someterla a la palabra de Dios. Martín Lutero, cuando estaba en su cúspide de que comenzó a leer el libro de Romanos y se dio cuenta del error en el que estaba metido. Y se comenzó a dar cuenta de que la iglesia se había corrompido, era una corrupción total la iglesia en 1500. Indulgencias, inclinarse a otras cosas que no era Dios. Y Martín Lutero, cuando lo corren de la iglesia y lo excomulgan de la iglesia, y va y le pega las 95 tesis en la puerta de Wittenberg, y él dice algo curioso y dice: mi conciencia está sometida a la palabra de Dios. Y al someter su conciencia a la palabra de Dios, este hombre
reformó el cristianismo. Santiago, hermanos, nos está pidiendo regresar a la palabra de Dios. Que tu conciencia y mi conciencia se puedan someter a la palabra de Dios. No lo que yo digo, ni lo que dice cualquier predicador, no lo que dijo un profeta, ni lo que dijo un apóstol. Son hombres comunes y corrientes, sin ningún poder, fuera de lo normal. Pero lo que Dios ha dicho, hermanos, es poder. Lo que Dios ha dicho es poder que transforma para todo aquel que cree. ¿Tú has decidido creer el día de hoy? ¿Qué te parece si nos ponemos sobre nuestros pies? Y para poder cerrar este capítulo 1 de Santiago, yo te quiero invitar a algo el día de hoy. Estamos en familia, estamos en la casa de nuestro Dios, somos la iglesia de Él. Y Él quiere venir por una iglesia pura y sin mancha. ¿Qué necesitas pedirle perdón hoy al Señor? ¿Tu lengua ha destruido a muchos? Si no has podido refrenar tu lengua y ha destruido a muchos corazones, yo te quiero invitar el día de hoy en que tú puedas pedirle perdón al Señor. Porque has estado engañando a tu corazón. Y tu religión ha sido vana. Si has dejado de amar al prójimo en medio de sus tribulaciones. Dirían aquí en México, es porque nos duele el codo a veces ayudar. Yo te quiero invitar que también podamos pedirle a Dios. Porque si Él nos ha dado a manos llenas, es tiempo que comencemos a velar por los demás y desbordarnos de la misma manera en como Él nos ha dado. Poder ayudar a otros. Y si no nos hemos podido guardar sin mancha en este mundo, es un buen tiempo también para hoy pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados, por todos nuestros errores. Hijitos míos, si alguien ha pecado, abogado tienen para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ven a Cristo el día de hoy, querido hermano. Hoy es un buen tiempo para que nos entreguemos a Él. Es un buen tiempo para dejar que el Espíritu Santo comience a obrar en nuestras vidas. Y que tú con tus palabras puedas decirle: Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, entra en mi vida, transforma mi corazón. Espíritu Santo, he tenido problemas con mi lengua. Espíritu Santo, he tenido problemas con ayudar a otros y he sido egoísta, he sido avaro, he sido orgulloso. Espíritu Santo, te he fallado, he pecado. Que hoy tú puedas decirle: Espíritu Santo, he visto cosas indebidas. Espíritu Santo, he oído cosas indebidas. Espíritu Santo, he tomado cosas indebidas. Hoy su amor está presente para contigo. Señor, te damos gracias el día de hoy.